La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 11. Contratiempos. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenido una vez más al programa de Más de tu Palabra. Gracias por darte cita con nosotros. Ya estamos en la lección número 11 y nos gustaría saber qué te han parecido los temas de esta lección. ¿Cómo se ha fortalecido tu relación con Dios? Porque el trimestre completo es el arte de conocer a Dios. ¿Has conocido más a Dios a través de estos repasos? Por favor, déjanoslo saber en los comentarios. Y hoy me acompaña el pastor Saúl Ortiz. Pastor, bienvenido. Gracias. Sabes que esta lección ha sido, todo este trimestre ha sido tan interesante porque han sido cada semana lecciones bien prácticas, bien sencillas, bien que toca temas que realmente ayudan en nuestra relación con Dios, como que nos dan consejos valiosísimos para cómo mejorar nuestra vida espiritual. La de esta semana, contratiempos. ¿Quién no ha tenido contratiempos? ¿Quién no ha tenido problemas o tormentas en la vida, pastor? Y hoy justamente vamos a hablar sobre los contratiempos que parecen contradecir las promesas de Dios. Sí. Así que quiero pedirte a ti, mi querido amigo, que por favor nos acompañes a orar. Pero antes quiero pedirte que por favor nos regales un like a esta transmisión. Porque tu like significa que crees en ese Dios, formas parte de esta linda comunidad y el algoritmo de YouTube pues lo muestra a muchas más personas y este mensaje de esperanza no queda aquí solamente entre nosotros, sino que se expande como las semillas del evangelio se deben expandir. Así que por favor regálanos un like y comparte, porque este tema de seguro conoces a alguien que está atravesando por tormentas, por contratiempos y tal vez este mensaje le va a ayudar a fortalecer su fe. Así que por favor, compártelo. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias porque tú eres un Dios vivo, un Dios que no duerme, un Dios que está atento a cada circunstancia que nos pasa. En esta lección vamos a repasar una vez más de que tú, Señor, siempre estás a nuestro lado. Bendice a cada persona que está conectada, donde quiera que se encuentre. Y una bendición especial al pastor Saúl Ortiz, que tiene el privilegio, Señor, de trazar tu palabra en este repaso y que juntos, a través de tu Santo Espíritu, podamos encontrar las mejores lecciones de vida para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, me encanta el versículo de memoria. Sí, impresionante. Porque vamos a leer la primera parte. Está en Romanos capítulo 5, desde el 3 al 5. Dice, y no solo esto, escuche bien, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones. Hasta ahí lo voy a dejar. Eso me hizo un choque. ¿Cómo nos vamos a alegrar de las tribulaciones? Usted que nos está escuchando desde quiera, donde quiera que esté, ¿usted se ha alegrado con los problemas que le ha pasado? No. ¿Usted se ha alegrado con ese diagnóstico de enfermedad que no lo esperaba? ¿Se ha alegrado por alguna tormenta, contratiempo que ha pasado en su vida? Sea sincero, sea honesto. Escríbalo allí en los comentarios. Pastor, ¿cómo podemos interpretar de manera teológica? ¿Será que realmente nos están diciendo que nos alegremos de los contratiempos, de las tormentas? Es interesante porque tenemos la tentación de pensar de que lo que está diciendo Pablo aquí es que debemos alegrarnos en las tribulaciones. Que debemos sentirnos felices por tener problemas, ¿no? Pues sería anormal. Nadie, como tú lo mencionaste, nadie se va a sentir feliz. ¡Ay, qué bien, qué bendición! Me dieron un diagnóstico. Por favor, negativo, un diagnóstico. No es eso lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que nos alegramos aún en las tribulaciones. Es un reconocimiento a que las tribulaciones existen, que las tribulaciones, los problemas son reales. Independientemente de que estés luchando por servir a Dios, los problemas existen y son reales. Independientemente de que estés consagrándote al Señor, que todos los días ores, te entregues a Dios, trates de luchar por vivir una vida venciendo el pecado, aún así las tribulaciones y los problemas son reales.
El consejo de Pablo es que aún a pesar de esas tribulaciones o contratiempos, como lo llama la lección esta semana, que a pesar de nuestras tribulaciones, que a pesar de nuestros contratiempos, luchemos y veamos la parte positiva que dice el texto. Las tribulaciones, los contratiempos, los problemas producen paciencia. La paciencia nos ayuda con el carácter, Eso es importante. Con ese orgullo que hablamos al principio de estas lecciones. Y también que tenemos una esperanza. Amén. Entonces, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, que esto nos ayude a tener paciencia. Que esto nos ayude a tener un carácter que dependa de Dios y que esto nos ayude a recordar que tenemos esperanza. Amén. Por eso Pablo dice que aún en las tribulaciones nos podemos alegrar. Y ustedes saben que Pablo, cuando dice esta frase, está haciendo alusión a su situación de preso. Y tremenda situación, tremendo caos que estaba viviendo, una cárcel sin los servicios básicos que tienen las cárceles ahora, especialmente en algunos países un poco más desarrollados, sino unas condiciones terribles, con frío, con calor, aguantando hambre. Pero aún en las tribulaciones podemos alegrarnos en la esperanza, podemos desarrollar paciencia y podemos desarrollar carácter, pero alegrarnos en la esperanza. Pastor, sabes que escuchándolo hablar, y obviamente los contratiempos van, vienen, nadie escapa de eso, que pues el consejo es alegrarnos, no, aún en medio. Aún esa palabra es clave. Sí, es clave. Me viene a la mente Marcos capítulo 4, que la lección lo habla, las tormentas, cuando saben, la historia usted la puede conseguir, puede leerlo en su casa, en Marcos capítulo 4, creo que desde el versículo 35 al 41, relata la historia de los discípulos que se van con Jesús se va a dormir y viene una gran tormenta. Y eso me viene a hacerle la siguiente pregunta, pastor, porque Jesús lo sabía todo, que iba a venir la tormenta, aún así él decide irse a dormir. Pareciera que la tormenta fue como dirigida. Y la pregunta es, ¿será que cómo cambia nuestra manera de pensar, cómo cambia nuestra perspectiva de vida cuando entendemos, pastor, que algunos contratiempos y algunas tormentas que nos pasan son permitidas por Dios? Fíjate que es interesante, tal vez haciendo un poquito de historia, que habían tenido un día lindo. Agotador, sí, Jesús lindo. había estado hablando a multitudes, muy cansador, un día muy cansador, un día muy agotador, pero habían tenido un día en el que habían sido inspirados, Jesús había dado tremendas lecciones de vida. Y entonces cuando se meten al barco, Jesús, con su naturaleza humana, se cansó y va y se puso a descansar. Pero ellos, me parece que se les olvidó todo lo que habían oído, todas las promesas de esperanza en los sermones del día, porque esa misma noche estaban temerosos con la tempestad. Y esta, como tú dijiste, que lo pueden leer en Marcos 4, el 35 en adelante, esta experiencia me hace recordar o reconocer a lo menos cuatro aspectos naturales y normales de nuestra vida. Número 1, hay tempestades. Amigo, amiga, que nos sigues, que nos ves, que nos oyes, que nos escuchas en este día, hay tempestades en la vida y siempre las habrá. Por eso deseamos que Cristo venga por segunda vez para que se terminen los problemas. Hay tempestades y siempre las habrá. Posiblemente tú estés sufriendo este día. Posiblemente estés con el corazón quebrantado este día, porque hay problemas, hay tempestades. Segunda lección que yo tomo de esta experiencia. Hay tempestades que nos dan temor aún en la presencia de Jesús. Es correcto. Pero ¿cómo es eso? Sí. Hay tempestades, sí hay tempestades en la vida, pero aún con Jesús. Pero yo entonces, yo sirviendo a Jesús, yo siguiendo a Jesús, yo en los caminos de Jesús, yo entregado a Jesús y aún así hay tempestades. Sí, hay tempestades aún en la presencia de Jesús. Tercera lección que yo saco de este texto es que Dios controla la naturaleza. Sí. Qué importante, Daylin, entender que nuestro Dios, que el único Dios,
controla la naturaleza. Incluso las leyes de la naturaleza son controladas por Dios. Tan así que si la ley de la naturaleza dice que el diagnóstico que tú tienes tiene un final fatal, Dios en su poder tiene el poder para ir contra las leyes de esa naturaleza. Es una esperanza que nos da. Esta experiencia de los discípulos nos da una tremenda esperanza, amigos. Dios controla aún la naturaleza. Y tercero, Dios está al cuidado de nosotros y nos ayuda cuando lo buscamos. Cuando ellos le gritaron, y todos conocemos el escritor, Señor, ¿no ves que perecemos? Dios se levantó, dio su voz a la naturaleza, las cosas se arreglaron. Pero qué importante es saber que cuando gritaron, que cuando hablaron a Jesús, cuando hablaron a Dios, Él estaba presto para escucharle. Yo en eso resumo. No, la vida cristiana, amigos, no es una vida sin problemas. No es. En el momento en que te predican que la vida cristiana es una vida sin problema y que todo te va a salir bien en la vida, debes huir de esa persona que te está dando ese tipo de mensaje, porque no es cierto. Hay tempestades, hay problemas, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo importante. Figúrate tú, en medio de la desesperanza, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de las crisis, hay esperanza. Amén. Que lo importante de tener esperanza en Cristo Jesús. No, y que con este primer relato de Marcos 4 vemos a un Dios que está al control. Y, pastor, esto me lleva a hacerte esa pregunta. Hay tormentas en la vida, pastor, hay contratiempos que Dios permite, porque me viene el caso de Job. Por eso, amigos, si has cuestionado a Dios en medio de una tormenta, contratiempo que tengas, confía en Dios, porque Dios la permite por algo. Dios está al control. Y vamos precisamente con el ejemplo de Job. Sí, fíjate que en la lección, creo que fue la parte del martes o lunes, no me acuerdo, en esta semana se tocaba el ejemplo de Job. Y es un ejemplo muy interesante, incluso recuerdo que un trimestre que se habló solo de la experiencia de Job. 13 semanas estuvimos estudiando la experiencia de Job. Y ahora no es una lección de toda una semana, es un solo día. Pero yo creo que podemos así extraer una o dos cositas prácticas de esa experiencia. Hay dos frases de Job que yo no puedo pasar por alto, porque para mí constituyen unas normas de vida, unas lecciones de vida impresionantes. La primera es: yo sé que mi Redentor vive. Se está muriendo, se le están cayendo los pedazos a Job. Está muriendo a pedazos de la enfermedad más cruel, más dura que podía haber. Perdiendo su familia, había perdido su familia, perdió su familia, perdió sus posesiones. Perdió su honor, perdió perdió toda todo. Su seguridad. Todo. Y en esas circunstancias, Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Qué nivel de confianza, pastor. Qué nivel de confianza. Es impresionante. Yo a ninguno de los que nos escuchan o nos ven en este día le deseo jamás lo que sufrió Job. Es un caso desgarrador. Pero qué lección nos dejó este personaje bíblico, que aún en esa circunstancia y siendo rodeado por sus amigos, todos conocemos la historia, amigos que le decían: la culpa es tuya, evalúate, algo malo hiciste, porque la cultura en ese tiempo decía que las enfermedades y los problemas eran una respuesta directamente proporcional a falta de Dios, pues a cometer pecado. Así es. Por eso, si tú estás atravesando el peor momento de tu vida, la peor temporada que nunca antes había pasado, no sé, solo Dios y tú conoces tu caso, escribe por fe en los comentarios: sigo confiando. Mira el ejemplo de Job. Él dijo estas palabras tan célebres, tan bellas, que hoy nos apropiamos de eso. Y no es que queremos minimizar lo que te esté pasando, porque Job tampoco quiso minimizar, pero simplemente la confianza que él tenía lo llevó a decir esas palabras. Así que lo que te pido ahora, que por un acto de fe, aunque no veas la luz todavía al final del túnel, confía, llénate de fe y escribe como un acto de fe público: sigo confiando en Dios. Pastor. La segunda frase, no la he dicho, que me impresiona de Job.
cuando lo culparon de todo, él dijo, Dios, conoce mi camino. Ay, amén. No te Wow. preocupes por las críticas de las personas. No te preocupes por lo que piensen de ti, porque Dios conoce tu camino. Hay dos cosas de esta experiencia que debemos ser claros y eso ayudaría mucho. Fácil decirlo, no vivirlo, pero esto ayudaría mucho. Una de estas detalles muy importantes que hay que tener en cuenta. Es que cuando sufrimos, no hay que culpar ni a Dios ni a nosotros mismos. Porque quien originó el pecado, el mal, y quien lucha por hacernos mal es Satanás. Correcto. Eso, así que, querido amigo, amiga, hermano, hermana que nos ves y nos oyes en este día, no es correcto que te autodestruyas pensando, ¿qué hice mal? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué hice mal? Porque no necesariamente has hecho algo malo. Satanás existe y está tratando de dañarte, seguro. Segundo, no digas, pero Dios, ¿por qué permitiste? Porque pues existe el mal. Y la protección divina es siempre. Y Dios está pendiente de nosotros. Y Dios cuida de nosotros. Y Dios nos promete una vida eterna. Y Dios nos promete eliminar todos los problemas y los dolores de este mundo en su segunda venida. Pero el mal existe. Y Satanás existe y trata de dañarte. No te culpes ni culpes a Dios. Porque quien provoca el sufrimiento y el dolor es Satanás. Eso hay que tenerlo claro siempre. Pastor, escuchándolo es impresionante porque hasta yo misma he puesto en duda por qué me pasan estas cosas y trato de o sea, para flagelarme al decir que tal vez hice algo, pero viene en mi mente la palabra resiliencia. Oh, y yo pienso que en esta lección, familia, tenemos que cultivar mucho la resiliencia, Por pastor, supuesto. porque es como para aquellas personas, me encanta el ejemplo que una vez leí en un libro, resiliencia es aquello que tú formas en tu carácter, que aún en medio de tus tormentas, de tus contratiempos, te vuelves a mantenerte. Es como una pelota de goma y un vaso de cristal. Si yo agarro el vaso de cristal y lo choco contra la pared, se va a destrozar, se va a desboronar y más nunca va a volver a ser ese vaso de cristal. Pero si yo agarro la pelota de goma y la lanzo también hacia la pared, la pelota de goma en microsegundos se va a ver que se deformó, pero enseguida vuelve a su condición como era. Y eso es lo que tenemos que lograr con la ayuda de Dios, que aún en medio de nuestros contratiempos y problemas, aunque nos quebramos, podamos volver a tener la capacidad, ¿verdad, pastor, de tener ese carácter? Háblanos un poco de eso, pastor. Fíjate que esa es la diferencia cuando los que hablamos y no llevamos ningún control del tiempo, pero los que dirigen los programas, los que entrevistan, sí tienen ese cuidado, porque yo estaba hablando y estaba dejando por fuera un tremendo tema, sí, pastor, como es la resiliencia, que está en la lección y que es importante mencionarla. Amén. Y qué bueno que ya tuviste el tiempo y que hiciste la pausa para hablar un poquito de esto. Como lo dijiste, la resiliencia no es otra cosa que la capacidad de adaptarnos, de crecer, de sobreponernos a los problemas, y hay dos cosas en una nota que también a mí me causó mucha impresión y la voy a compartir. La primera es que se hizo un estudio con los muchachos que han tenido problemas, muchachos problemáticos que vienen de hogares disfuncionales y los que han logrado superarse, qué elementos han tenido en común. Y me llamó la atención y yo quiero compartir con los que nos ven y escuchan en este día estos dos, porque cualquiera que conozca a alguien o que esté pasando por un problema, trate de aferrarse a estos dos principios, que son los que históricamente o los que, de acuerdo a los estudios, han sido comunes en las personas que superan los problemas. El primero es un fuerte vínculo con un cuidador, con un padre, un maestro, un familiar, un líder espiritual, y más aún en Dios. Un fuerte vínculo con un ser superior. Ojo, un fuerte vínculo con un ser superior, con Dios. Amén. O un fuerte vínculo, trata de mantener los vínculos familiares con tu esposo, tu esposa, con tus padres, con un líder espiritual. Correcto, que sea una buena guía. Pero sobre todo, con Dios. Amén. Y la segunda característica de las personas que han logrado sobreponerse a situaciones difíciles es la creencia, la certeza de que las circunstancias negativas que se están viviendo son temporales y que pueden cambiar. Mira qué importante es para nosotros
los que seguimos a Dios, tener esos dos elementos. Sí. Primero, la confianza en Dios. A pesar de los problemas, a pesar de los contratiempos, a pesar de las vicisitudes, tenemos un líder, un guía, alguien que no nos falla, y es Dios. Y la segunda, que también tiene que ver con Dios. Nosotros sabemos que cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier situación difícil que estés experimentando en este día es pasajera. Sí. Y es pasajera porque la vida que tú vives aquí en esta tierra también es pasajera. Y porque la esperanza que tenemos en la vida eterna, en el cielo nuevo y la tierra nueva, son infinitas. 1000 años en el cielo comparado con 80 de vida en la tierra, y una eternidad en la tierra nueva comparada con un año de sufrimiento. No hay comparación. Si tú logras entender que el tránsito por esta tierra, a pesar de que sea doloroso, a pesar de que estés sometido a situaciones que no quiero ni imaginar, sí, pero tienes una esperanza que todo es pasajero y que Dios te ofrece una vida eterna. Y tienes también una esperanza y una garantía de que Dios está al control siempre. Es tu cuidador, es tu Padre, es tu Dios, es quien te protege, es quien no te falla. Si pudiéramos nosotros, Daylin, al final de esta semana, tratar de fortalecer en cada uno de nosotros esos dos conceptos de vida, tendríamos lo que la sociedad llama resiliencia como nadie. Un apego total a Dios y un reconocimiento de que nuestro paso por el mundo es temporal y que tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Amén, pastor, tremendo, excelente. De verdad que mientras lo escuchaba, pensé en el año. La misma vida, el ciclo del año tiene, bueno, en algunos países 4 estaciones. No siempre es hielo, donde es gris. Está también la temporada. Bueno, a mí me gusta el invierno, así que a algunos nos gusta el hielo y lo gris. Bueno, pero también está la temporada para los que nos gusta el sol, como a mí. Me gusta el sol, me gusta ver las flores, me gusta ver la naturaleza. Así que trata de ver para esta parábola de la misma vida del año en tu propia vida y contratiempos. No todo el tiempo tus días van a ser grises. Sí van a haber días de sol, sí van a haber días de flores que vas a florecer, sí van a haber días donde vas a renacer y vas a dejar de desaprender todas esas cosas como es el otoño para que vuelvan a nacer, y así las temporadas pasan. Pastor, cuéntame. Fíjate, otro detalle que no lo quiero dejar pasar por alto. Las temporadas malas o los contratiempos, las situaciones difíciles pasan y pasan aquí en la tierra. Sí. Y luego tú las ves y dices, wow, sufrí en ese tiempo, pero qué diferente es ahora. Debes entender una cosa, lo voy a leer. Sí. No nos convertimos en vencedores resilientes por nuestra propia fortaleza. Ojo con eso. Sino porque tenemos un Dios fuerte y amoroso. No nos convertimos en vencedores, en personas resilientes por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad, sino porque tenemos a un Dios. Cuando superes esas situaciones, recuerda agradecer a Dios. Amén. Porque fue por su obra, por su bondad que lograste superar. Cuando hablo para los que vivimos en este país, si estás sufriendo por un problema legal y de repente se te arregla, no digas, bueno, es que se dieron cuenta de mis habilidades. No, reconoce la mano de Dios en ayudarte en cualquier situación. Y hay un detalle más que no debemos perder en cuenta en cuanto al sufrimiento y a las situaciones difíciles. Y es que una de las bendiciones o una de las pocas cosas buenas que nos deja sufrir es que cuando se supera el sufrimiento, generalmente nos volvemos más compasivos con otras personas empáticos, que también sufren lo mismo. Nos volvemos empáticos. Y qué diferente sería este planeta Tierra si todos los seres humanos pudiéramos tener esa empatía, esa compasión por las personas que sufren. Exacto. Y algunos, después de algún sufrimiento, incluso hacen fundaciones, organizaciones o dedican tiempo, voluntariado
ayudar a personas que están pasando por esa situación Sí. difícil que pasaron. Y eso a la larga es una bendición, Sí. porque no es una bendición sufrir, por supuesto que no, lo dijimos ya. Ya. No hay mérito en sufrir en las tormentas y en las vicisitudes y en los contratiempos y las situaciones difíciles, no hay virtud. Pero una de las pocas cosas buenas es que pueden ayudarte a tener compasión por otra persona que sufre esa misma situación. Que debes recordar siempre que al superar cualquier situación difícil fue por el poder y la mano amorosa de Dios. Y recuerda 2 cosas importantes, y lo voy a repetir una vez más. 1, agárrate, aférrate de Dios y recuerda que es temporal. Los sufrimientos son pasajeros. Y lo grande en la vida es la vida eterna. Qué hermoso de verdad esta lección. Y a ti, mi querido amigo, practica desde hoy lo que el pastor nos dio estos consejos. Busca a alguien de tu comunidad que tal vez esté atravesando por una situación. Si tienes una persona enferma, piensa alrededor de tu comunidad. Ve y visítala. Háblale a otra persona de tu testimonio, aunque todavía estés en la tormenta, como dice el versículo, aún, alégrate aún. Ese aún quiere decir que aunque estás en ese contratiempo, ve y visita, da ánimo. Este programa, compártelo con alguien. Por eso te decía al principio, agarra este programa y compártelo. Comparte tu testimonio. Y algo más, pastor, que aunque no lo viste en la lección, lo estudiamos en la lección pasada. El agradecer es un gran antídoto para aumentar la resiliencia. Claro. Y para depender, agradecer a Dios. Agradecer a Dios Sí. es una manera que, bueno, me sirvió muchísimo a mí en mis momentos muy difíciles, agradecer a Dios. Así que estos son los consejos que esta lección nos dejó. Gracias, pastor. Y a ti, mi querido amigo, por favor, déjanos en los comentarios. Sigo confiando en Dios. En medio de mis problemas, sigo confiando en Dios. Pastor, una oración final para terminar. Padre Dios de amor, gracias porque a pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las tristezas, a pesar de las circunstancias tristes de la vida, tú estás con nosotros. Amén. Tú nos ayudas a ser resilientes, tú nos das la capacidad de superar. Tú en tu amor y en tu poder nos ayudas a superar los problemas. Danos la simpatía con los demás que sufren Amén. cualquier tipo de problema. Y danos la alegría de verte pronto. Sé con cada uno de los que nos oyen o nos ven en este día. Toca sus vidas hasta allá donde están. Lleva paz a ellos. Lleva el poder de tu Santo Espíritu. La esperanza que todos necesitamos. Amén. En tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.